cara o cómo condice con el legado que tratan de dejar a la sociedad Y en realidad el legado de esto, primero que la obra podía haber salido más barato, o sea, empatamos el costo tradicional de obra en Paraguay, pero creíamos que no iba a salir más barato, pero estamos seguros de que si volvemos a hacer la obra, sí va a salir muchísimo más barato, por todos los errores que nos dimos cuenta, o errores son solamente según el punto de vista que miremos, ¿verdad? Pueden ser errores, o en realidad son aprendizaje. Esa es la tarea que tratamos de implementar siempre, ¿verdad? Que son aprendizaje y a seguir. Muchas gracias. Un dato interesante de Solanito es que no lo dijo, no sé si por humildad o por qué, que tiene 24 años. Estamos hablando de alguien muy joven que ya está construyendo este tipo de cosas. Un pequeño comentario, viendo que terminaste 1 minuto y medio antes, y es el tema del triángulo. Están trabajando ahora con triángulos. Ya lo hicieron en Teletón, lo hicieron en la estructura esta que están haciendo en el campus de la facultad y en el Quincho. ¿A qué se debe esta investigación sobre el triángulo? A Solano lo veíamos ya hace 15, 20 años trabajando con premoldeados cerámicos, inclusive en la primera etapa de Teletones donde trabajan con las bóvedas, y en la última etapa trabajan con bóvedas pero de triángulos. Entonces, ¿de dónde viene esta investigación por esta figura geométrica? Obviamente que tiene grandes potencialidades porque claramente es una membrana de graduación ambiental y que permite hacer muy amigable estos espacios con el clima. ¿De dónde viene esto? En realidad, o sea, la simpatía que tenemos hacia el triángulo es nula, ¿verdad? En realidad pueden ser círculos también, el problema es que si son círculos va a ser muy difícil meter las armaduras. Entonces usamos triángulos porque nos permite armar siempre en cruz, en horizontal, como está armada la viga, por ejemplo, que tiene refuerzos diagonales, como también horizontales, donde lo vamos necesitando y vamos de alguna manera tratando de reducir siempre esos cantos, ¿verdad? A veces no podemos y los ingenieros nos piden cantos un poco más grandes, que después tenemos que tratar de disimular, pero esa es la idea, ¿verdad? Tratar de que los mismos paneles, con los estribos que le vamos dejando, todavía no logramos hacer que sus estribos trabajen como estribos, todavía son para que se peguen, pero es una búsqueda constante de ir puliendo esa estructura. Primero en Teletón fue haciéndole trabajar toda la compresión, ahora estamos haciendo ya estructuras que de alguna manera están trabajando a la flexión, y el próximo paso que queremos dar en algunos proyectos que estamos tratando de hacer, que es que por crítica a los ingenieros, ¿verdad?, nos dijeron que la obra en realidad está trabajando como una estructura de barras, y en los planos y en las conversaciones con ellos nos mostraban punto por punto a cuánto trabajaba cada nudo, ¿verdad? El ingeniero es un tipo apasionadísimo, entonces nos permite hablar de ese tipo de cosas, rever, qué sé yo. Y nada, si empezamos a entender que ahora son estructuras de barras, porque esa es la crítica que él nos hizo, en realidad son estructuras, estamos calculando como piezas independientes de barras, creo que por ahí va a venir el próximo paso de empezar a pensar estructuras que puedan ser barras y no láminas o cáscaras. Con ladrillo, con lo que nos toque construir, que nos regalen o más o menos nos regalen. Eso. Bueno, gracias, Solanito. Venimos bien con el tiempo, así que vamos a continuar ahora con Miki y Seba, grupo Culata Yobaí, se pronuncia así, donde también vamos a encontrar puntos de contacto, pero nos vamos a ir metiendo en otro tipo de arquitecturas, de obras. El punto de contacto me parece que sigue siendo la experimentación en los materiales, el ladrillo siempre. En Paraguay parece un sinónimo de la arquitectura paraguaya. Pero acá entramos en una nueva etapa, digamos, que es encontrar viejos materiales y viejos espacios, dándoles un nuevo sentido y de alguna manera inaugurando una estética muy particular, muy original,
y de un brutalismo muy directo, digamos, que es lo que van a contar con la Casa Ilona. Así que si se quieren ir presentando, Miki, Seba. Hola. Hola. El 19 de marzo del 2014, en Asunción, sucedió algo fantástico que creo que cambió la historia, que un ex Led Zeppelin, Robert Plant, estuvo regalándonos un espectáculo maravilloso que solamente se puede describir con música. Nos regaló experiencias que creemos que a veces la arquitectura puede igualar. Esa vez, en ese concierto, a unos amigos que tienen una banda les tocó abrir ese show. Tocaron, no sé, Robert Plant tocó a la 1 de la mañana, ellos tocaron a las 2 de la tarde cuando se estaba limpiando todo todavía. Y nosotros nos vemos un poco así en el contexto de lo que es la arquitectura paraguaya, ¿verdad? Ahora son para nosotros las 2 de la tarde y estamos empezando a producir. Yo soy Miki, él es Seba, somos un estudio, está Jessie también que no se animó a pasar porque todos se iban a enamorar de ella si venía. Que levante la mano por lo menos. Somos un estudio joven que un poco de caraduras empezamos a trabajar hace bastante tiempo, entre trabajar en los estudios de nuestros maestros, Javier Solano, Joseto, Sergio Ruggeri, y a la tarde ir a la facultad y a la noche empezar a organizar y tratar de organizar un estudio propio. Empezamos a trabajar y asimismo también tuvimos malas experiencias y buenas proyectos que se construyeron sin que nosotros estemos ahí, que le llamamos no anteproyectos sino antiproyectos también a veces. Y bueno, así se fueron dando cosas y empezaron a suceder cosas fantásticas. Entre ellas esto que vamos a mostrar, que es un cliente, un español que está en Paraguay hace unos 12 años, que salió huyendo porque había un crecimiento económico excesivo en España y él salió huyendo de eso porque sabía lo que iba a venir después. Y hoy nos propuso hacer esto que vamos a ir contándole de qué se trata. Buenas tardes, noches. Antes que nada, Miki es el simpático, yo no tanto. Y también le quería agradecer a todos, ¿verdad? Por la invitación, por permitirnos estar acá, ¿verdad? También, como decía Ramiro hace rato, no es la primera vez que estamos, Ramiro ya no es la primera vez que estamos acá. Hace unos años estuvimos acá haciendo workshop, conocimos mucha gente muy amiga que ya los vi dando vueltas por ahí. Más adelante, pero el reencuentro. Y es un poco también lo que nos trae y es lo que nos hace sentir tanta buena onda, tanta amistad, ¿verdad? Y es un poco eso, ¿verdad? Venía a mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que en este caso, como decía Miki, es un caso muy particular, un cliente muy particular, que vino y nos preguntó básicamente antes de comprar esto. Miren, esta casa está así, ¿verdad? La verdad que está en pésimo estado y tengo muy poco dinero. Sin escrúpulos nos dijo que no tenía absolutamente nada, o muy poco realmente, y nos preguntó, ¿compro la casa? Y pensamos, miramos, telaraña, qué sé yo, y sí, ya está, vamos a animarnos, ¿verdad? Entonces, como que ahí nos empezó a comentar un poco cuál era su idea, ¿verdad? Que era bastante original, ¿verdad? Era construir adquirió esta vivienda tradicional tipo chorizo, ¿verdad? Que consta de una serie de habitaciones adjuntas con un pasillo virtual entre ellas y una galería de 1,5 metros, ¿verdad? Que en ese caso, o sea que originalmente este era un uso de vivienda, ¿verdad? En el que estaban muy distinguidos los espacios íntimos y los espacios de conexión entre esos espacios íntimos, ya que se trataba de una familia, seguramente la que vivía acá, que existía una relación cercana entre los espacios íntimos. Y aparte, la galería, ¿verdad? Que es un elemento, un espacio intermedio bastante
tradicional en la región, ¿verdad? No solamente en Asunción. Y como debíamos hacer ese cambio de... Acá se ve el pasillo interior este. Como debíamos hacer ese cambio de uso de una vivienda unifamiliar a una nueva especie de vivienda, ¿verdad? Era un hostal, ¿verdad? Donde se debía diferenciar mucho más el espacio íntimo del espacio común, ¿verdad? Donde este pasillo que se ve acá ya no tendría más sentido en el cambio de uso. Por lo que de esa manera fue que empezamos. Primero, como ya dije hace un rato, no había mucho con qué trabajar, o sea, no teníamos muchos materiales con los que podíamos contar para empezar a hacer un proyecto muy especial, o sea, un proyecto especial, ¿verdad? Entonces nos empezamos a ver cuáles eran los materiales que teníamos disponibles y muestro acá. Y eran primeramente la cantidad de paredes anchas, ¿verdad? Con la que como se construían anteriormente. Y decidimos que esos serían los materiales que utilizaríamos posteriormente para proyectar la misma casa. O sea que proyectamos a partir de los materiales que hay disponibles, ¿verdad? Entonces la primera idea y principal, digamos, era construir nuevamente el límite entre lo que son los espacios íntimos y los espacios comunes, ¿verdad? Que ahí se ven como todos los ladrillos que teníamos a disposición de ese muro de 30 centímetros que sacábamos, que es el que divide, que es el que se ve ahí en la ventana y las puertas. Ese muro de 30 lo convertiríamos en un nuevo muro, digamos, ¿verdad? Que ese sería el que dividiría los nuevos tipos de espacios. ¿Y con cuál paso? Acá. Nuestra idea inicial fue demoler ese muro, hacer esta viga de 12 metros de luz para dintelar el techo, y con los mismos, la hipótesis que teníamos era que al demoler el muro íbamos a tener un montón de cascotes. Entonces íbamos inclusive nos juntamos con mi hermano que estaba trabajando, es compañero de Solanito, estaba trabajando con Solano, a que nos enseñe, mi hermano menor, a hacer estos paneles. Y bueno, estaba todo ok, el proyecto estaba aprobado a pesar de que era así. Y cuando llegamos a la obra nos dimos cuenta de que no íbamos a poder adintelar el techo porque al sacar los cielos rasos estaba completamente podrido, QPI, no sé, de termitas. Entonces y también nos dimos cuenta que al demoler el muro, los ladrillos, como eran tan viejos y se hacían bien en esa época, permanecían prácticamente todos enteros. Entonces lo que hicimos fue demoler el muro, destechar totalmente, que tampoco fue tan malo destechar porque al destechar toda la base cerámica de las tejuelitas nos sirvió también para construir muros después, que después vamos a ver. Entonces lo que hicimos fue un muro de 30, que ahí se ve la huella de lo que era el muro. A ver si... Esa era la huella de lo que era el muro, y con eso construimos unos muros de 15 que fuimos dándole una forma en U para que tenga mayor inercia con estos mismos ladrillos, ¿verdad? Sobre eso cargamos con los ladrillos que no quedaron enteros, quedaron con cascotes, armamos toda esta loseta longitudinal de distribución de cargas, y sobre eso, como no eran muros portantes porque íbamos a cambiar el techo, hicimos un techo de chapa tradicional, barato, simple. Empezamos a armar estos muros que necesitamos menos peso allá arriba, de ladrillos de canto que estaban armados cada tanto en las uniones y amarrados a estos muros principales. Y con lo que después, bueno, ahí se ve el techo de chapa con un cielo raso de tela. Logramos agrandar esa galería que antes tenía 1,5 metros, más o menos duplicamos el tamaño y redujimos el tamaño de las habitaciones, eliminamos el pasillo interno, que en una familia, inclusive ahora es medio raro que para pasar de una habitación a otra tenga que pasar por la habitación de tu mamá, de tu tía. Bueno, hoy en día no, inclusive resulta raro. Entonces tenemos todas las habitaciones independientes y este espacio común en el cual allá Fran estuvo viviendo un tiempo. Fran vino con nosotros, una pareja cordobesa, Fran y Erika, que están en Asunción. Bueno, lo supimos vivir también en este espacio todos, entre copas de por medio. Y nada, todo el resto de estos pisos que vemos acá a la derecha son de demolición de otras obras,
Acá se ve la fachada, que esto era la estructura del techo, esas tejuelitas cerámicas con lo que armamos este filtro. Y esto, ¿verdad? No sé qué más decirles. Básicamente, realmente muy poco hicimos esto, pero también pudimos hacer esto porque el cliente entendió, o sea, es una persona que huyó del crecimiento económico de España porque sabía lo que iba a venir después, entonces él entiende también este tipo de cosas y casualmente hoy está recibiendo un montón de españoles que están huyendo de la crisis, ¿verdad? O sea que no estaba tan equivocado. Y esa es la Casa Ilona que Fede supo mostrar también. Vos hablabas que ustedes trabajaron en los estudios de Joseto, Javier, Solano, bueno, Sergio. ¿Cómo fluye la información en ese intercambio? Porque es evidente de que hay influencias, digo, ese muro quebrado de Canto es Casa Esmeraldina, ¿hay algo ahí? ¿O Abufón? ¿Cuál es? Esmeraldina, que está por ahí dando vueltas en los banners. Y eso habla también digamos, de un cierto permiso de los más viejos para que esas ideas se reciclen y que tomen nuevas formas. ¿Cómo administran ustedes este flujo de intercambio de información entre los más jóvenes con los no tan jóvenes, los maestros con los alumnos? ¿Cómo se produce? ¿En el trabajo mismo? ¿Se produce en la facultad? ¿Cómo se da? Creo que haciendo, o sea, trabajando con Javier o con Solano o con Sergio, aprendemos haciendo. Y también algo interesante es que me parece que lo bueno es que no hay un recelo de él me copió lo que yo hice, porque justamente lo que se busca es producir conocimiento y que esto se repita y que sea replicable y que sea lo más universal posible. Entonces es como que esto está abierto para que se haga. Sí, sumando un poco a lo que decía Miki, que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tuvimos dos fuentes de educación, ¿verdad? Dos escuelas, digamos, ¿verdad? Una que es la académica y la otra que es la de la práctica, ¿verdad? Que más que nada por la amistad que se pudo haber logrado con todos los maestros con los que siempre trabajamos, estuvimos, compartimos horas de oficina, horas de trago post oficina. Pero es más que nada la confianza a la que se llega que llevamos con maestros, ¿verdad? Amistad, amistad en pocas palabras, ¿verdad? Bueno, gracias chicos. Bueno, mientras se presenta Lucas Fuster, el más viejo de este grupo de jóvenes, podemos decir, bueno, me gustaría simplemente decir que Lucas de alguna manera también, por cómo se han dado las cosas, se caracteriza, además de sus obras, por esa fuerza del trabajo colectivo y del empuje de las causas colectivas. Así que me parece interesante enfocar en ese aspecto para que cuando veamos las obras, sobre todo cuando veamos la plaza de Remancito, digo, aparece la escala de lo público, aparece la escala de lo colectivo, y me parece un ejemplo interesante. Mientras te presentás, Lucas, voy poniendo la presentación. Yo soy Lucas Fuster. Quiero agradecer al colegio, a Javier y a los Castellitti por invitarnos nuevamente. Y yo vengo trabajando hace 12, 13 años, desde 2002 más o menos, con Javier Corbalán. Y en ese ámbito conocí a casi todos los que estamos acá. Hoy gran parte somos colectivo Agua Alta.
Pero eso es una experiencia, como decían ellos, que sí tiene mucho que ver la amistad, pero es una construcción que empezando siendo maquetista, pasando siendo encargado de obra, etcétera, hasta trabajar mano a mano. Y mi caso particular, que soy una especie de nómada. Yo trabajé con Sonia y Panchi, con Javier, con Miki Seba, como que me voy. Me hice mi casa taller para tener mi estudio, pero no lo uso, lastimosamente. O sea, además porque está lleno de herramientas, un poco por lo que vos contás, porque como nosotros casi todos también somos constructores de amateurs, o tratamos de aprender bastante de los oficios que se aprenden en las obras para poder proyectar con un grado mayor de realidad, como que saber exactamente cómo tiene que ser un punto de soldadura, cómo tiene que ser un encaje de madera, cómo debe ser la mezcla para un muro de ladrillo, y entender la dosificación y entender el hormigón y entender el uso de los materiales. Es algo que nos caracteriza a todo este grupo y que por suerte se va pasando. O sea, cada vez que aparece gente más joven, van trayendo amigos, etcétera, y empezamos a ser un grupo interesante, y parte por eso es un resultado de Aqua Alta. Nos llaman para que vayamos a construir cosas a otro lado. Eso. 33, no, 32. Falta todavía 2 meses. Sí, ya pasé. Bueno, esta es mi casa y mi oficina. Esta es también muy parecida a la casa Chorizo, no es tan vieja como la que construyeron Miki y Seba. Y esta casa muestro esta foto porque Javier quería que muestre un poco ese ámbito paraguayo que tiene. Y sí, el genius loci de la casa ya está, o sea, ese patio que es una maravilla, que está lleno de árboles frutales y de plantas típicas, ya le daban un ambiente a la casa sumamente interesante sin hacer nada. Pero la casa no se podía habitar porque el techo estaba a punto de colapsar y tenía termitas por todos lados y el piso estaba hundido, etcétera. Lo que se hizo fue es una demolición controlada. Básicamente fue una demolición muy acotada por un tema de presupuesto. En este caso el cliente que no tenía un mango era yo, entonces tenía que ajustarme a eso, y me puse como requisito comprar la menor cantidad de materiales, más que arena y cemento y algo de varilla. Y acá se pueden ver las dos, la planta original, la casa Chorizo con los espacios interconectados y todos juntos conectados al espacio de la galería, que es el espacio intermedio, el espacio por excelencia paraguayo. Y yo hice un poco al revés. Miki dice que ya no se usa más pasar de un espacio al otro. Bueno, en mi casa tenés que pasar por la pieza para irte al baño, y lo que hice fue potenciar toda esa espacialidad. Pero bueno, era mi casa, no era un hostel. Entonces se armó como un solo espacio único, al tirar todos los muros interiores y hacer cada vez más grandes esas conexiones que habían. Entonces es una casa que es muy cómoda, parece mucho más grande que lo que es una casa chica realmente, pero es un solo mega espacio con el taller al fondo. Y lo que articula este proyecto es un techo que se hizo es un paraboloide. Las casas de techo de teja suelen tener un techo de 30% de pendiente. Yo tuve que sacar el techo por el estado en que se encontraba la madera y volver a colocarlo. Entonces cuando lo colocamos de vuelta, se respetó un pedazo, el primer tirante a 30% y el último tirante a 50%, lo cual se formó un paraboloide que me permitía meter iluminación a la casa. Estas casas suelen ser muy oscuras, y agrandar el espacio para poder tener un entrepiso y un acceso a una huerta encima del taller, para poder tener protección climática.
Eso es como, como quedó finalmente. En este lugar casi que no hay mucha diferencia así, con la foto vieja, como que parece que siempre estuvo, pero sí, los materiales son todos los ladrillos que se rompieron se utilizaban para construir la construcción nueva, y todos los ladrillos nuevos que no se rompieron se utilizaban para crecer el techo en la punta que se ve allá. Y también para hacer todo este piso que está en este lugar. En eso que decía, que una demolición controlada, llegué al punto de tener pedazos de madera que había que cortarlos porque tenían QPI, pero que servían 80 centímetros. Entonces esos 80 centímetros se utilizaban para los escalones, para hacer la escalera. Y en los pedazos más chicos, que quedaban de 10 centímetros, se armó un pilar con restos de madera que debería haber sido un pilar pretensado, pero el ingeniero que construyó, yo no estaba, lo hizo postensado, pero que está ahí funcionando a media, tiene una muleta que le ayuda, porque en un sentido de flexión funciona perfectamente, pero en el otro no. Este pilar se hizo con una varilla de 16 que hice enhebrado todos los tacos de madera de la demolición. Me gusta mostrar esto porque es un poco el espíritu que tiene la casa. Todo fue hecho casi que de esta manera, o sea, de un ladrillo más grande, el más chico, el roto, el no roto, los vidrios que se sacaron de alguna demolición, o sea, todo fue extremadamente acotado. Esa es un caballete de varillas que fue el que permite hacer la diferencia del techo. Para el paraboloide, como el paraboloide está hecho de superficies regladas, los tirantes se fueron encastrando entre nuevos y viejos para poder llegar a esto que se ve acá. Repetí la foto. Esta es la altura que se gana con el entrepiso, y ahí se pueden ver un poco cómo están todos los espacios intercomunicados. Ahí está. Sí, un comentario sobre la casa, pregunta o comentario es, estuvimos ahí con Fede hace 15, 20 días, y la verdad que es un lugar de absoluta confortabilidad. Ese patio, esa manera, digo, retomando también un poquito lo que son un poco todas las obras que acabamos de ver, ¿no? Esta manera de vivir el espacio, esa exuberante vegetación de Asunción. Me parece que hay una línea muy interesante de trabajo que la vamos a continuar con los chicos que vienen después, que es como, podríamos decir, un espacio feliz, un espacio donde uno se siente realmente muy cómodo y donde evidentemente uno ve las fotos y son insuficientes para poder expresarlas, ¿no? Porque hay mucho que queda sin registrar en una foto, ¿no? Por la experiencia directa a uno le da mucha información. Simplemente eso, ¿no? Como para cerrar un poquito esta etapa de fotos de casas y pasar al tema de Remancito, digo, ese máximo confort que se logra con pocos materiales, pero siempre uno escucha pocos materiales y en su estado puro. Es como un discurso remanido que tenemos los arquitectos, pero en estos casos son verdaderamente pocos materiales y en su estado puro. Acá vimos metal que ni siquiera estaba pintado, el ladrillo que estaban reusados de su instancia anterior, y no era que se compraron y se mandaron a romper para que parezcan rotos. Entonces me parece, digamos, un tema muy interesante como para cerrar esta etapa. Esto del confort, yo diría el espacio feliz. Un lugar donde uno se siente bien. Ese mango que está ahí atrás, ahí adentro, parece proyectado con la casa, ¿no? Y me parece muy inteligente desde ese punto de vista la intervención. Por ahí cuando uno
habla con los chicos en la facultad, digo, saber leer un lugar. Además nos dijiste que ahí pasa un arroyo. Que le da digamos, otra intriga al proyecto, a la casa, ¿no? Yo lo viví porque ahí estaba mi auto estacionado y llovió y había que sacarlo. Pero, digo, el lugar también en su estado puro, no se puso un tubo de 1,20 m para que no se vea el arroyo, sino que todo está allí en su verdadera entidad. Así que nada, es simplemente ese comentario y pasamos a la plaza de Remancito. La Plaza de Remancito es un proyecto que me encargó una fundación que contaban con muy poco dinero para lo que yo quise hacer, pero para lo que ellos pensaban era hacer un espacio para la niñez en una plaza pública, el cual no estaba acotado. Lo que sí es que en esa plaza existían solamente 2 resortes para jugar y una estructura de hamaca sin hamaca y unos cuantos neumáticos pintados, que era todo lo que utilizaba. Es una de las plazas más utilizadas de Remancito. Tiene una cancha de fútbol muy grande donde se organizan torneos. O sea, está muy ocupada, pero la preocupación era que la niñez no estaba contemplada. En la zona hay fábricas de ladrillos que suelen donar a la gente escombros de ladrillo. Si le podemos pedir la luz. Escombros de ladrillo hueco, principalmente. Y el otro material era utilizar neumático, que es un material que yo ya venía investigando hace mucho tiempo, porque es realmente un material que funciona al revés de la lógica. O sea, es basura. El problema del desecho del neumático es que tarda más de 1000 años en biodegradarse. Entonces, lo interesante era utilizar ese material para el espacio público. Lo que se busca es que tenga un mantenimiento cero y que tenga mucha durabilidad. Ambos eran gratuitos, entonces el proyecto debería... o sea, el presupuesto del proyecto estaba destinado a la mano de obra. Antes de seguir con la foto, vale contar que mi contrato incluía hacer unos talleres y el proyecto debía ser hecho con la comunidad. Esto se hizo y con niños. O sea, había niños de 1 a 5 años, de 6 a 15 años, y con las madres de ellos. Fue con la gente con la cual hicimos el proyecto en unos talleres que se realizaban una vez cada 15 días, en donde ellos dibujaron la plaza, hicieron maqueta de la plaza, y yo le iba llevando cada vez más materiales más pesados. O sea, después fueron madera, después fueron goma, después fueron formas de pensar las hamacas, que las hamacas sean etarias para niños, para bebés, para adultos, hamacas para adolescentes que reboten, o sea, toda una cosa lúdica. Y mi trabajo consistió en traducir lo que ellos habían proyectado en